Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer de forma rápida, sencilla y casera la masa de porcelana fría. Para los que no la conozcáis, es una masa que no necesita hornearla, se seca al aire y en cuestión de unas 24 horas más o menos puede estar ya seca y endurecida. En ciertas ocasiones me he visto obligado a hacerme la propia masa de forma casera porque aquí en España no es un material muy conocido y os voy a dejar la receta con la que yo la hacía. ¿Lo vemos? Bueno, para hacer nuestra propia porcelana fría necesitaremos un recipiente donde echaremos los productos para crear la masa, una cuchara con la que removeremos y mezclaremos los ingredientes, cola blanca de carpintero, es muy importante que sea de carpintero y de calidad. No sirve la cola blanca escolar, puesto que no tiene suficiente elasticidad. Maicena o harina de maíz fina, este es el otro ingrediente principal para poder hacer una buena masa de porcelana fría. También necesitaremos aceite de bebé, si no tienes puedes utilizar vaselina, glicerina o incluso aceite de cocinar. Otro ingrediente necesario es el vinagre, o si no también puedes utilizar limón. Este ingrediente hará que se conserve durante más tiempo la masa. Si no vas a utilizar la porcelana en el momento de hacerla, no dejes de poner este ingrediente, puesto que así conseguirás que se conserve mejor. Y por último, crema de manos, para cuando vayamos a amasar la porcelana con las manos, valga la redundancia. Este producto no es imprescindible, pero sí que es recomendable. Primero echamos en el recipiente el pegamento, 3/4 de una taza. Según la cantidad de masa que necesites hacer, tendrás que utilizar una taza más grande o más pequeña. Luego echaremos una cucharada de aceite de bebé o del producto sustituto que he nombrado anteriormente. Y también ponemos una cucharada de vinagre. Mezclamos bien estos tres ingredientes para tener una mezcla homogénea y uniforme. Así, cuando pongamos la maicena, esta absorberá por igual las partes proporcionales de los ingredientes. Si no los mezclamos previamente, puede ser que una parte de la harina absorba más cantidad que otra de vinagre o de aceite. Por esto recomiendo mezclarlos bien y una vez que se ha removido bastante ya podemos echar la maicena. De la cual pondremos una taza entera. La harina de maíz es recomendable echarla poco a poco e ir mezclándola según la ponemos para que no se vayan haciendo grumos y que se pueda quedar una masa uniforme. Lógicamente esta taza debe ser del mismo tamaño que la de la cola blanca. Te dejo un enlace para que veas una figura de un perrito que he realizado con este material. Lo removemos bien con la cuchara hasta conseguir una masa con cierta consistencia, tal y como veis. En este momento me pongo crema de manos y comienzo a amasar mejor la pasta con las propias manos. Como veis, al principio la masa se pega a los dedos, pero poco a poco, tras amasar un tiempo, se irá despegando e irá quedando más fina, suave y elástica. Tiene que quedar la masa completamente lisa y suave.
Como veis, ahora la masa ya prácticamente no se pega a las manos. Es el momento de ponerla a reposar un tiempo en el recipiente, donde previamente pondremos un poco de aceite de bebé para evitar que se pegue a la superficie del cuenco. Ahora meteremos la porcelana entre 30 minutos y 1 hora en la nevera, y mientras se enfría la masa os voy a dar un consejo sobre este material. La porcelana fría se puede colorear tanto antes de modelar como después. Si la coloreas antes de modelar la pieza, te recomiendo usar pintura al óleo o colorante alimenticio. En este caso no te recomiendo pintura acrílica porque reseca algo la masa, o por lo menos es lo que yo percibo. Por el contrario, si vas a colorear la pieza una vez que la has modelado y se ha secado, sí que te recomiendo usar pintura acrílica, porque seca antes que otras. Y cuando ya se ha endurecido la porcelana, no hay problema en usar este tipo de pintura. También puedes utilizar rotuladores permanentes o marcadores para hacer pequeños detalles que requiera la pieza que estés haciendo. Bueno, transcurrido el tiempo de enfriado, se vuelve a amasar de nuevo para conseguir la elasticidad que necesitamos. Y ya tenemos la masa preparada. Espero que os sirva la receta y nos vemos en el siguiente vídeo.